preguntó, ¿de qué va a hablar? Y yo le dije, ¿qué le dije, hermanita? De lo que debemos estar escuchando en este tiempo. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a orar antes de abrir la palabra de Dios. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Te damos gracias por habernos despertado esta mañana, por habernos darnos vida y por permitirnos darnos la libertad, el privilegio y el llamado para poder estar aquí en este momento. Amén. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el único que nos da la vida, tú eres el único que nos da todo lo que tenemos. Amén. Y es por eso que venimos a adorarte, Padre. Amén. A aprender de ti, Amén. a ser separados para tu uso, que podamos honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos, en todo lo que hablemos y en todo lo que pensemos. Amén. Acompáñanos en este momento mientras abrimos tu santa palabra. Dirígenos por medio de tu Santo Espíritu, que podamos ser edificados en tu palabra y tu verdad. Que tu nombre sea glorificado. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre, no casi, no algunas veces, siempre, el propósito por el cual el ser humano fue creado ha sido para alabar a Dios. Amén. Ahora, muchas personas consideran la alabanza es solamente de aquí afuera, por la boca. Y sí, tiene parte. Es una expresión de gozo, una expresión de admiración, una expresión de amor. Pero la alabanza verdadera es aquella que es genuina. Va mucho más allá de lo que decimos o lo que cantamos o lo que hablamos. Aunque comienza siempre, porque no, de lo que la abundancia del corazón mana la lengua, ¿no? Pero el punto general es la alabanza verdadera a Dios se demuestra con nuestras vidas. La escritura de hoy, en Proverbios 5:21, y leemos la palabra de Dios, dice lo siguiente: porque los caminos son muchos. ¿Cuántos caminos tienen ustedes? Muchos. ¿Y los caminos a qué se refiere? Leamos el versículo. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿A qué está aludiendo la palabra camino en este pasaje, en este versículo? Nuestras decisiones, exactamente eso, hermanito. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Exactamente, nuestras decisiones. Porque cuando nosotros vamos por el camino, elegimos a dónde vamos. Cuando hay una intersección, decidimos hacia dónde volteamos. Y las veredas es por donde nosotros andamos. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos, dice la palabra, está ante los ojos de Jehová. Y en otra parte, en otra palabra, en otro versículo, el profeta dice que antes de que a mi mente llegara el pensamiento, ya Jehová lo conocía. Mas Jehová también, nos dice el versículo, considera todas nuestras veredas. No algunas, no muchas, todas nuestras veredas. ¿Qué significa que Dios o Jehová considere nuestras veredas? La palabra en sí, que está usada aquí, es, o traducida como considerar, es pesar. Por ende, el título del mensaje, de ser pesado en la balanza. Hace un año atrás, 5 días, un año atrás, en junio 18 del 23,
¿Se acuerdan de algo que sucedió que estaba mucho en las noticias? Junio 18 del 2023. El sumergible Titán, operado por la compañía turística americana Ocean Gate, Los que murieron. implosionó durante una expedición para visitar el naufragio de el Titanic en el Atlántico Norte. Instantáneamente murieron o fallecieron todos los 5 tripulantes que estaban a bordo. Dentro del sumergible se encontraba Stockton Rush, que era el CEO de esta compañía, Ocean Gate. Paul-Henri Nargeolet, un explorador francés y experto en el Titanic. Hamish Harding, un negociante inglés. Shahzada Dawood, otro negociante británico, pakistaní, y su hijo, Suleiman. Todos murieron instantáneamente, en fracciones de segundo. Ni siquiera un segundo, fracciones de segundo. Cuando sonó la alarma ya era demasiado tarde, no podían hacer nada. No tuvieron tiempo ni de pensar, ni de ahí quedar. Este desastre cautivó el mundo entero y lo horrorizó también. Expertos criticaron las decisiones hechas por esta compañía Ocean Gate, desde la construcción del sumergible hasta el CEO, el señor Rush, su negligencia en no querer o obstinadamente no querer asesorar el diseño del sumergible. Ahora, en 1912, un siglo antes, se pensaba que el Titanic, aquel naufragio que este sumergible Titán fue a ver, era insumergible. Se había diseñado para mantenerse a flote incluso hasta que se hubieran inundado 4 de sus 16 compartimentos. Recibió 6 advertencias de hielo flotante el 14 de abril. Pero como estaba viajando a una velocidad a más de 22 nudos, 41 kilómetros por hora, cuando sus vigías avisaron acerca del hielo flotante que se encontraba, el iceberg, fue incapaz de voltear o esquivarlo, y el hielo pasó por todo el lado del barco, abriendo 6 de los compartimentos. Se hundió en menos de 3 horas. Como ellos no tenían o no esperaban, no anticipaban que esto hubiera pasado o fuera a pasar, no tenían suficientes barcos de rescate en el Más de 1000 personas quedaron y se fueron con el barco, desafortunadamente. En 2018, el director de operaciones de Ocean Gate, de operaciones marinas, David Lockridge, redactó un informe para un documento en el cual él estaba explicando sus preocupaciones acerca de la seguridad del Titán. Esto fue ignorado. Un año más tarde, los ingenieros de Boeing, que también fueron involucrados en el diseño inicial de este sumergible, le avisaron al señor Rush que ellos no consideraban que el Titanic pudiera llegar a la profundidad de 4000 metros del Titán, el sumergible. El Titanic se encuentra a 3900 y un tanto de profundidad. Por eso era que querían probarlo para 4000 metros, pero no consideraban que él tenía ningún margen de error. En marzo de 2018, un importante especialista de exploración de aguas profundas envió un correo directo a Mr. Rush avisándole que él estaba actuando como aquellos que diseñaron el Titanic, los cuales pensaban que era insumergible. La compañía Ocean Gate trató de demandarlo y tomó acciones legales contra él. Fueron diferentes avisos.
todos fueron ignorados. Al igual como el Titanic, que ahora yace al fondo del mar, el Titán también fue despedazado y yace muy cerca al naufragio del Titanic. Dos creaciones humanas que pensaban que eran uno insumergible y el otro que podía sumergir lo más profundo que fuera. Y esto es por la alta confianza que el hombre se tiene en sí mismo. Entonces, analicemos esto por un momento. Si Dios pesa nuestros motivos, nuestros propósitos y carácter, todos los hombres son pesados en la balanza del santuario. Y Dios quiere que todos comprendan este hecho. Esto no lo digo yo, lo dice nuestra hermana White en el libro Our High Calling, página 139 en inglés. Nuestro alto llamado, es un devocional. Dice aquí, Ana dijo, Jehová es un Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. 1 Samuel 2:3. David ha dicho, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Y está hablando genéricamente, este David. Salmo 62:9. Isaías nos recuerda, el camino del justo es rectitud. Tú eres recto, pesas el camino del justo. Isaías 26:7. Si Dios considera entonces nuestros propósitos, nuestros motivos y nuestro carácter, ¿cómo deben ser estos? ¿Qué va a ser la diferencia para que cuando nuestros motivos, nuestros propósitos y nuestro carácter sean pesados, no seamos hallados faltos? Prepararnos de antemano. Amén. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, leyendo la palabra, orando, y esa es la forma, lo que dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra, la verdad. Amén. Entonces tenemos que santificarnos y prepararnos con la palabra. Amén. Y el leer la palabra nos cambia. Que si No y sí. Entonces, Depende del motivo por el cual lo leamos, porque lo podemos leer como un libro común. Exacto. Pero si Sabértelo de memoria, pero no entra o no hay cambio, no hay transformación. ¿Qué es lo que hace el cambio? ¿Qué es lo que hace la transformación? El Espíritu obra. El Espíritu nos da el inicio. Pero el Espíritu no nos fuerza. no. Dios no nos fuerza. Dios permite que nosotros hagamos ¿qué? Decisión. Decisión. Nuestra decisión. Libre albedrío. Nos creó con el poder de decidir. ¿El diablo nos puede obligar a pecar? No. No. si Tampoco. nosotros no le damos permiso. Pero bueno, vuelvo y digo, Él no nos puede obligar a pecar. No puede. El asunto está en que nosotros cedemos porque queremos. Si vemos el ejemplo de Eva, el enemigo cuando la engañó inicialmente en esa conversación, cuando él estaba, ¿cómo la engañó primeramente? ¿Cuál fue el primer engaño de Satanás? Que ella se fuera sola, se separara de Adán, se fuera para el árbol. No, porque él no tuvo que ver con eso. Con la palabra. Con la palabra, ¿cómo así? O sea, con lo que le dijo. Con lo que le dijo. Le decía la verdad media. La verdad media. No, Que no iba a Que morir. no iba a morir. tampoco. Despertando su curiosidad, ¿Cómo? porque la serpiente habló, entonces... La serpiente, ¿el diablo se le apareció como diablo? No. No. Es un engaño. Disfrazado. Él se hacía pasar por algo diferente a lo que era. Es un engaño. Primero fue visual, hermano. Porque el enemigo nunca se presenta así en persona. Nunca. Hoy en día se presenta a través de la El enemigo no se presenta como enemigo. No, no jamás. Siempre se presenta como amigo. Amigo. Ajá. Él le insinuó a Eva que ella iba a mejorar,
que iba a subir de esfera, que iba a ser más de lo que fue creada. Y ahí es donde está el problema. Porque a nosotros nos llama mucho la atención ser más de lo que somos, ¿o no? La realidad era que Eva ya era semejante a Dios. Fue creada a la imagen y semejanza de Dios, ¿o no? Sí. ¿Qué más quería ella? La única diferencia que Eva tenía, que no tenía de Dios, es que Dios es inmortal. Eva necesitaba comer del árbol de la vida para vivir eternamente. Si ven en el versículo, los versículos al final del capítulo 3, donde Dios dice que puso guardas a la entrada del árbol de la vida. ¿Con qué propósito? ¿Y cómo lo dice? Génesis capítulo 3, versículo 23. Versículo 22. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Entonces, anotemos aquí, o notemos más bien, que Dios dice, o sea, de la boca de Dios sale esta palabra. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Qué interesante. O sea que el diablo no necesariamente mintió en ese punto. Pero ¿qué era a qué se refería eso? Dios lo explica más claramente. Sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados en bien. Ya ellos conocían el bien. Al ellos ahora desobedecer, porque el árbol no tenía nada, simplemente era una prueba de fidelidad. Al ellos ir en contra de eso, pasaron por el pecado. Y ahora ya conocían el pecado, ya no podían regresar atrás. Ustedes han visto como algunas veces uno ve ciertas cosas y después no se las puede olvidar. Ya queda para siempre en la memoria. Queda marcado en la mente. Y como nosotros somos sus descendientes y vinimos después de esa experiencia, todos heredamos esa misma propensidad hacia el pecado. Entonces Dios dice, ahora pues, para que no alargue su mano, o sea, que tenga acceso a, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. O sea que, para que Eva pudiera vivir eternamente, ya tenía que comer del árbol de la vida, igual que Adán. Pero Dios no lo permitió porque ya ahora habían pecado, ya conocían el mal. Y esto no podía Dios permitirlo que continuara para siempre. Nos indica que este problema del mal, del pecado, no es para siempre. Dios puso límite. Amén. Límite. ¿Y cuál es ese límite? Cuando Él venga y destruya. ¿Cuándo va a venir? Bueno, muy pronto. ¿No sabemos? No sabemos. Claro Bueno, que sí las sabemos. señales nos dicen. las Hermanas. señales. El Explique. día y la hora, dice la palabra, bueno, que nadie lo sabe. Bueno, según la hermana Noel sí lo vamos a saber. Obvio. Los siervos de Dios, el remanente, Sí. sí lo va a saber. Claro. Al final ya, cuando Jesús de pronto a venir, ya ahí que falten Pero horas. está refiriéndose a qué? Al día. Y la hora. Sí, No dice nada del mes. no. No dice nada de la temporada o la época. Es más, Del año. Cristo dice lo opuesto. De la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se enternecen, sabéis que el verano está... ¿Eso qué es? Es señal. Es una temporada, la época, las 4 estaciones del año, es una parte del año. Tampoco dice nada del año. Mm. Así mismo. El día y la hora, completamente de acuerdo. El resto no. De lo contrario, Jesús no diría tantas evidencias en la Biblia de su Obvio. regreso. Al contrario, Él dijo orar y velar.
Les voy a leer algo interesante. Vamos a leer todos juntos. Oh my goodness, en español se me es un poco más difícil. Déjenme ver, les explico, les muestro. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Y leamos comenzando del versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 2, pero ahí paramos y vamos a saltar el 4, porque el 3 es un comentario que nos saca fuera. Pueden leerlo todos juntos si quieren, pero para que entiendan el mensaje de lo que está hablando, 1, 2 y 4. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Está hablando Pablo a la iglesia. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Estamos hablando. ¿Qué dice de qué? El día. Ahora el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué nos está diciendo? Porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, y gracias a Dios tuvieron una vigilia anoche. Lamentablemente no pude estar con ustedes, quise, pero estaba viajando. Sino que velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, duermen de noche, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, de amor, con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Ese día viene con ira, pero Dios no nos puso para eso, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos, si velamos estamos despiertos, ¿verdad? O que durmamos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Si estamos vivos cuando Jesucristo venga o estamos muertos, la tumba. ¿Qué vamos a hacer? Resucitados. Esa es la promesa que nos da el Señor. Vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pero el punto importante de este versículo es que aquel día, nosotros no somos de la oscuridad para que aquel día nos tome como sorpresa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a saber, que no nos va a tomar como sorpresa. La única forma que no nos toma como sorpresa es porque vamos a entender, que vamos a saber. Las señales nos lo van diciendo. Así mismo. Amén. Dios puso un límite. Y el límite lo designó Él. ¿Saben cuál es ese límite? Cuando la copa de la ira sea llena, dice la Biblia. El Señor nos indica en el conflicto de los siglos por medio del Espíritu de Profecía que el límite son 6,000 años. ¿En cuántos días fue creada la tierra? 6. Y si el límite nos dice que son 6,000 años, ¿hay alguna coincidencia en eso? Miren lo que dice Primera de Pedro, el capítulo, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Esta es. 8, 9. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, comenzando del versículo... Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 8, correctamente. El versículo 8 es el punto principal. Los versículos anteriores nos dice qué es lo que va a suceder. El versículo 8, para ahorrar el tiempo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años. Y 1,000 años como un día. Y tiene sentido. Si el hombre fue creado, esta creación, la tierra fue creada en 6 días, Él va a permitir que el pecado reine aquí por 6,000 años. ¿A
altura de los 6,000 años vino Cristo a morar con nosotros como ser humano? 4.000. A los 4,000 años. ¿Cómo sabemos eso? Por la Biblia. Deseado de toda la gente nos dice, y también la Biblia lo podemos calcular. Deseado de toda la gente nos dice que Jesucristo tomó la naturaleza humana con 4,000 años de decadencia. Y la comparación que la hace en el punto donde Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Entonces, y dice que la comparación es que cuando Eva y Adán se encontraron con Satanás y fueron tentados, ellos eran perfectos, acababan de salir de la mano de Dios, mas Jesús no tuvo esa ventaja. Él tenía sobre sí 4,000 años de decadencia en su cuerpo, en su naturaleza. Y es importante porque Jesucristo fue tentado, dice Hebreos, en todo En todo. Sin pecado. semejante a ¿cómo? A nosotros. Sin ninguna diferencia, sin ninguna ventaja, pero sin pecado. Muy bien. Vamos a ver, ¿de dónde viene la expresión pesado en la balanza? ¿Alguien se acuerda? Daniel. ¿Qué historia de Daniel? Cuando Belsasar. Cuando el rey banquete de Belsasar. Muy bien. Veamos entonces allá. Daniel, el capítulo 5. Y rápidamente vamos a pasar por la historia. Les recomiendo que pasen tiempo leyendo este capítulo y analicen después. Pero mientras tanto, tomen nota. Los versículos del 1 al 4 nos cuentan sobre el banquete que Belsasar hizo para 1,000 de sus nobles. Daniel capítulo 5. Mientras se embriagaba, ordenó que se trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo que había estado en Jerusalén como señal de su conquista. Ellos lo habían tomado y esa es la forma como ellos decían, hemos conquistado. Los versículos del 5 al 9 nos ponen vívidamente en el evento cuando los misteriosos dedos de una mano de hombre, y es interesante que la palabra dice dedos de una mano de hombre, aparecen y escriben en la pared mientras el rey presencia el horrífico incidente y se llena de miedo. Ninguno de sus sabios puede interpretar la escritura y todos los presentes quedan perplejos o asombrados. Los versículos del 10 al 12 nos relata cómo la reina madre sugiere una solución al traer a Daniel para interpretar el enigma. Los versículos 13 al 16 es el discurso del rey a Daniel pidiéndole que interprete la escritura a cambio de reconocimiento, riquezas y honor. Y los versículos 17 al 21, Daniel le responde al rey rechazando la recompensa y relatando la experiencia de el rey Nabucodonosor, que era antecesor a Belsasar, o ancestro de Belsasar, ya que el rey anterior fue humillado por su orgullo durante 7 años, hasta que reconoció que Dios Altísimo es el verdadero gobernante del cielo y la tierra. Entonces recogemos la historia en el versículo 22, y aquí comenzamos. Pero tú, su hijo, Belsasar, el mensaje es directamente para Belsasar. Se lo llama por nombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este mensaje es personal. Para cada uno de nosotros. Directo. Dice, pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, y te has exaltado contra el Dios del cielo. ¿Cómo Belsasar se exaltó contra el Dios del cielo? Profanando las cosas santas, usándolas de ¿Cómo las profanó? Los vasos que eran consagrados para Dios los utilizó para su banquete, Esos vasos que eran consagrados para Dios, ¿cómo se usaban? para las ceremonias ¿Qué ceremonias? de los sacrificios que se hacían cuando se recogía En el santuario. En el santuario. Muy bien. Pero, ¿en qué específicamente se usaban los vasos? ¿Para qué? Mejor dicho. ¿Qué sucedía con los sacrificios en el santuario? Tenían que recoger la sangre con eso. Entonces, ¿qué llevaban los vasos? La Sangre. 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 Sí. Pero el rey lo usó también. La sangre Sí, era de quién? de Cristo, representaba Del la cordero sangre, que representaba a Cristo. Cristo. ¿Y quién es Cristo? El
Dios del cielo. El Dios del cielo, el príncipe del universo, el hijo del Dios eterno. Dios dio a su hijo. Y el plan de salvación había sido especificado desde el principio. Cuando a Caín y Abel se les dice, se les indica lo que tienen que hacer, el problema entre Caín y Abel era un problema de adoración. El problema al final del tiempo va a ser un problema de adoración. Caín quiso adorar como él quiso. Abel adoró como se le había indicado. Caín pensó que como él labraba la tierra, él podía traer de lo mejor de sus esfuerzos, de sus frutos, de sus obras. La salvación por O sea obras. que él pensó No. que estaba haciendo bien. Él pensó que estaba haciendo bien. Por eso se molestó. Y Jehová, cuando habla con Caín, le dice: ¿por qué te molestas? He aquí, el pecado está a las puertas y quiere ser tu amo, pero tú debes de rechazarlo. Es tu elección, es tu decisión. Mas Caín no hizo eso. Sabemos que lo que sigue adelante después de esa conversación es que él llama a su hermano al campo y ahí lo mata. Volvamos al versículo 22. Continuamos en desde el versículo que hemos leído. Y dice: han traído los vasos de su casa. Son los vasos que habían traído del templo. La casa de Jehová era el templo que estaba en Jerusalén. Y tú y tus nobles, tus esposas y tus concubinas han bebido vino. Vasos que eran usados para las ceremonias santas de adoración a Dios a través del plan de salvación que era en favor del ser humano. Este rey y su entourage lo usó para embriagarse. O sea, de esa forma profanó completamente. Y era un insulto. Porque estos vasos, ¿qué hacían ahí? Como estábamos leyendo. ¿Qué hacían en Babilonia? No estaban en el templo. Fueron tomados del templo. Fueron robados del templo. ¿Por qué? Porque tenían el poder y la capacidad de hacerlo. Nadie se les podía oponer. Ellos conquistaron Babilonia. A Jerusalén. Jerusalén fue visitada 3 veces. Y la última fue destruida y destruyeron el templo. Todo eso se lo llevaron. En el capítulo 1 del libro de Daniel entendemos exactamente eso. Que los artículos que estaban en el templo fueron llevados y fueron puestos en el templo de Nabucodonosor, del dios de Nabucodonosor. Indicando de esta manera que los babilonios tenían más poder que los judíos. O eso es lo que pensaban. Y aquí Dios está trayendo ya poniendo fin al imperio de Babilonia, porque este es el fin del imperio de Babilonia, aunque ellos no lo saben. Dice: has alabado a los dioses, no paraba ahí, no fue solamente la bebida de vino. Has alabado a los dioses de plata y oro, bronce y hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Adorando, alabando ¿a qué? Dioses ajenos, dioses falsos. Pero para ellos eran sus dioses. Pero el problema es que él sabía. Él sabía. Porque ahí se lo Él sabía porque su antecesor, entendemos, los estudiosos digan que era el abuelo. Nabucodonosor era abuelo de Belsasar, porque el padre de Belsasar estaba en otro lugar durante este problema, Nabonidos. ¿Qué resulta? Que aquí está hablando de adoración falsa. Y esto es muy interesante, porque las palabras que usa, plata y oro, ¿qué tenían los babilonios? Plata y oro. Se habían enriquecido. Bronce y hierro. ¿De qué estaban ellas las puertas de la ciudad? Bronce y hierro. Madera y piedra. ¿Y las paredes de la ciudad? Madera y piedra. Ellos se sentían seguros en la ciudad. Aunque estaban sitiados, en este mismo momento estaban sitiados por los medios y los persas que se habían rebelado contra ellos. Por eso Nabonidos no había luchado y había perdido. Y ya los medios persas habían llegado a Babilonia y la habían sitiado. Ellos pensaban que era impregnable la ciudad, que no iba a caer. Igual que el Titanic, se pensó que no se iba a hundir. Igual que el Titán pensaba que podía llegar hasta allá abajo.
idénticamente. Ellos confiaban en su habilidad. Y esa es la adoración falsa. Está entremezclado esto. Y dice, el versículo continúa diciendo, al Dios que tiene en su mano tu vida, tu aliento y todos tus caminos no has glorificado. ¿Quién nos da la vida? Dios, Dios. ¿A quién le pertenece? Dios, Porque Él es el creador. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Cómo adoramos a aquel que nos creó? ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo lo adoramos? ¿En qué parte de la Biblia nos indica que debemos de adorar al Creador? En Salmos, ¿Mm? Salmos y en Génesis. ¿Mm? Hay varios versículos, yo creo que hablan de eso. También en Apocalipsis, adorar al que hizo los cielos y la tierra. el mar Ahí y está. las Ahora sí, aguas. ahora sí estamos hablando. ¿Y de qué se está tratando en ese? Creador. Ajá. Creador. ¿Dónde encontramos eso en los 10 mandamientos? En el cuarto, En el cuarto mandamiento. No es un recordatorio. El cuarto mandamiento es un recordatorio para volver, recordar, pensar, reconocer que Dios es nuestro creador. Y ese es el propósito del sábado. Es por eso que descansamos en el sábado. Porque si Dios es nuestro creador, es el que nos ha dado todo, ¿de qué tenemos que temer? ¿De perder el trabajo o de no tener trabajo? las dos cosas. ¿Tenemos que temer eso? ¿Aquel que nos da todo? No ¿Qué dice Jesús en el capítulo 6 de Mateo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Que los gentiles, ¿qué hacen los gentiles? Buscan detrás de estas cosas, pero ustedes no son gentiles, ustedes conocen, ustedes saben. Prioridades, mis hermanos. Entonces fueron enviadas de parte de Él, de Dios, los dedos de la mano, y esta es la escritura que fue escrita. Y esta es la inscripción que fue escrita. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene literalmente es una mina. Y una mina son 50 ciclos. Y también se usa como el verbo para contar, porque son muchos. Se repite la palabra mene 2 veces. Mene, mene. Cuando algo se repite en la palabra de Dios es porque está haciendo énfasis y porque está confirmando. Delante de 2 o 3 testigos está establecida la cosa. Tekel, literalmente es la palabra ciclo y también se considera como el verbo pesar porque es una medida de peso. Entonces, si mene son 50 ciclos y tekel es un ciclo, entonces hay muchos y hay uno. Upharsin literalmente es medio ciclo. Muchos, uno, medio ciclo. ¿Dónde hemos visto ese patrón? O podemos decir varios, uno, medio ciclo. En la profecía de los 2300 días. No necesariamente los 2300 días, pero sí en los patrones que nos indican tiempo, tiempo y medio tiempo. Tiempos, tiempo, medio tiempo. Mene, mene, tekel, upharsin. Exactamente el mismo patrón. El versículo 26 nos da la interpretación de cada palabra. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. ¿Cuándo va a poner Dios fin al pecado? Lo estudiamos hace un ratito. ¿Cuándo se termina la gracia? ¿Y cuándo se termina la gracia? Bueno, cuando ya no haya, ya el Señor diga ya. 6.000 años. 6.000 años. Mira, Correcto. Exactamente desde el día en que Adán y Eva pecaron hasta que se termine la gracia son 6.000 años. Y eso lo vamos a ver en otra ocasión. Hay un estudio muy interesante acerca de eso. Continúa diciendo, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza, tú personalmente has sido pesado en balanza y hallado falto.
sea, no contaba. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Y el versículo 30 nos dice que esa misma noche, concluye la historia, Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto. Le pusieron fin. Ahora, vamos a desempaquetar esto rápidamente. Número 1, el mensaje, lo que hemos dicho, fue a Belsasar directamente, fue dicho por nombre, o sea que era un mensaje personal. Vamos a saltar, porque ya hemos hablado de todo esto. Miren esto interesante. En Apocalipsis 17, versículos 3 al 6, vamos allá. Apocalipsis 17, versículos 3 al 6. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos en el banquete? Lo que hablamos ahorita hace un ratito, usaron las copas, los utensilios para beber vino. Sí. Obviamente eran copas, Sí. porque nadie va a usar un tazón para beber, ¿ok? Aunque sí habían tazones en este proceso. Pero estaban usando las copas. Versículo 3 de Apocalipsis 17. ¿Quién lo puede leer? Dice, 17, Apocalipsis 17, versículo 3. lo tengo. Sí, hermano. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. ¿Hasta ahí? Sí, hay mucho en esos versículos. Pero, nótenlas el paralelo. Belsasar estaba bebiendo vino en una copa. Aquí vemos a esta mujer sentada sobre un dragón que está también bebiendo vino en una copa. Belsasar era el rey de Babilonia. El nombre de esta mujer es Babilonia. Babilonia. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estamos hablando de lo mismo. Dice aquí, en el versículo 6, que esta mujer estaba embriagada de la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Y lo que tomaba bebiendo en el cáliz, el vino, era lleno de abominaciones, estaba hablando. Pero lo importante aquí de tener es que esta mujer ha perseguido, o en el momento en que Juan la ve, ya ha pasado. Ya ha puesto a muerte a bastantes mártires y aquellos que murieron por Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando predicó el mensaje de... Vamos allá. Vamos a Mateo capítulo 5, durante las bienaventuranzas. Y nos dice aquí, en el versículo 10. ¿Qué nos dice Mateo 5, 10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Amén. ¿Y el 12? Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y está hablando Jesús acerca de algo pasado o algo futuro? Estaba hablando del pasado y del futuro. Estaba recordándonos que ha pasado antes. Exacto, y pero que va a volver a pasar. correcto. Okay. Y aquí en los versículos de Juan dice, cuando él lo ve, ya ha sucedido.
pero él está yendo hacia el futuro. O sea que nosotros estamos en medio de eso. Para nosotros es futuro, aunque Juan lo vio atrás. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo vamos a atravesar otra vez. Que lo vamos a pasar. Si estamos vivos, vamos a vivir en Si estamos vivos, exactamente. Si Dios en su sabiduría nos permite estar vivos durante ese tiempo, vamos a padecer persecución. Eso también lo dice Pablo, ¿verdad? Todos aquellos que quieran ser fieles padecerán persecución. Esta es una lección interesante en la visión de Juan a la historia de Belsasar, porque bebieron en la alabanza a sus dioses, a quienes consideraban superiores a los hebreos, porque los babilonios habían derrotado y conquistado Jerusalén, como ya hablamos. Belsasar ahora queriendo hacer una declaración para recordar a sus comandantes de sus victorias pasadas y posiblemente para animarlos porque estaban bajo asedio en ese momento, ordenó que trajeran estos vasos para hacer que fueran usados en su banquete como señal de su poder y fuerza y total desprecio por la situación que se encontraba afuera, que estaban siendo rodeados. Fuera los muros de la ciudad, las cuales pensaban que eran inexpugnables. ¿Qué dice Apocalipsis 18:7 de lo que dice Babilonia? Apocalipsis 18:7. Y es Babilonia la que está hablando, la misma que estuvimos leyendo ahorita en Apocalipsis 17. ¿Quién lo puede leer rápidamente? Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Porque dice en su corazón, así piensa, estoy sentada como reina, no soy viuda, y no veré llanto. No tengo nada que preocuparme. Eso es lo que pensaban ellos dentro de los muros de la ciudad. No tenemos nada que preocuparnos. Miren lo que sucede. Al igual que los constructores del Titanic y del sumergible Titán, Belsasar fue pronto humillado y poco después fue asesinado, muerto. Mas un siglo antes, o sea, unos 100 años atrás, antes de que este evento de Babilonia ocurriera, el Señor había profetizado a través de Jeremías sobre la caída y la destrucción de Babilonia. Esto es interesante. Con vívidos detalles, o sea, no hay forma de uno decir, no, eso se lo imaginaron, o no, eso es mentira. Jeremías predijo los eventos de esta fatídica noche. Otro profeta también hace eco de lo que dice Jeremías, y dice lo siguiente: mientras aún estaba en el salón del banquete, rodeado por aquellos cuya condena ya había sido sellada, el rey es informado por un mensajero que su ciudad es tomada por el enemigo contra cuyos planes él se había sentido tan seguro, que los pasos están bloqueados y los hombres de guerra están aterrorizados. Esto se encuentra en Jeremías, el capítulo 51. Cuando tengan la oportunidad, léanlo para que ustedes vean cómo describe la caída de Babilonia y lo que iba a acontecer. En los versículos, Jeremías 51, versículos 31 y 32 dice lo que acabamos de leer. Incluso mientras él y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a sus dioses de plata y oro, los medos y los persas habían desviado el río Éufrates, de su cauce y marchaban hacia el corazón de la ciudad desprotegida. El ejército de Ciro ahora estaba bajo las murallas del palacio. La ciudad estaba llena de soldados enemigos como langostas, según Jeremías 51:14. Y sus gritos triunfantes se oían por encima de los desesperados gritos de los atónitos jerguistas. Esto se encuentra en Profetas y Reyes, en la página 531 en inglés. En español se la voy a deber porque esa no la tengo. Pero está en Profetas y Reyes y es un capítulo específico de la caída de Babilonia. Ahí está descrito con gran detalle todo lo que Jeremías había escrito acerca de esto. Esto es un tipo, y la razón por la cual estamos trayendo al estudio es porque es un tipo acerca, ¿saben lo que es la palabra tipo, lo que significa, no? Es un modelo, es una muestra de lo que vendría después.
Y está hablando, preparándonos para el tiempo del fin. Cuando el segundo ángel diga, ¿qué es lo que dice el segundo ángel? Nosotros estamos en, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Los tres ángeles. Entonces hay un primer ángel, un segundo ángel y un tercer ángel. ¿Qué es lo que dice el primer ángel? Que ha caído Babilonia. No. Es el segundo. ¿Qué es lo que dice el primer ángel? Temer a Dios. Temer a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Es el primer mensaje. Exacto. ¿Qué es lo que dice el segundo mensaje? Ha Ha caído Babilonia. ¿Qué tiene que ver Babilonia con el juicio? Está indicando la progresión de los eventos finales. Cuando Jesús nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿a qué se está refiriendo? Porque la pregunta que les hicieron los discípulos es tres preguntas. Tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Y está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Porque él le dijo, ¿ves todo esto? No va a quedar piedra sobre. Entonces le están preguntando acerca de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué señales hay de tu venida y del fin del tiempo? Entonces Jesús les está respondiendo en Mateo 24, les da toda la secuencia. En Lucas 21 está la misma secuencia con más detalles. Y en Marcos 13 está la misma secuencia exactamente con detalles adicionales. Hay que estudiarlos todos para poder entender el mensaje completo. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice el día y la hora nadie lo sabe? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿está hablando de cuando Él aparezca en las nubes? Eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Y no es así. Del día del juicio, cuando se cerrará el tiempo de gracia. Ok, ahora sí estamos hablando. ¿Cuándo se cierra el tiempo de gracia? No lo sabemos. ¿Por qué no? Usted dijo ahorita que eran los 6.000 años. Pero un momentico. No. Los 6.000 años pueden llegar y usted y yo no vamos a estar aquí. Exacto. Sí. Entonces, ¿cuándo se cierra nuestro tiempo de gracia? O Cuando nos muramos. Sí. Bueno. ¿Y quién sabe cuándo se va a morir? No sabemos. Por eso el día y la hora nadie lo sabe. Ahora sí entendemos. Ese es el punto que Jesús dice. Y aunque nosotros estuviéramos vivos, tampoco lo sabríamos. Escuchen lo siguiente, lo vamos a saber, eso sí, lo vamos a saber. El tiempo de Porque gracia. cuando el tiempo de gracia se cierra, dice el Espíritu Profecía que vamos a oír el día y la hora. Sí. Aunque el resto del mundo va a oír truenos, nosotros vamos a entender. Sí. Pero ya, ¿cuál es el punto? Si ya el tiempo de gracia se cerró, ¿qué problema hay que saber qué día viene Jesucristo? Y Él dice el día y la hora para que tomemos ánimo, porque estamos pasando por una tribulación seria. Y es para animarnos que Él hace eso. Mas los demás no entienden. Listen, escuchemos. El día y la hora tiene que ver con el cierre del tiempo de gracia. Y como ya vimos claramente, el cierre del tiempo de gracia puede pasar para nosotros en esta misma tarde. No sabemos cuándo se va a cerrar. Para nosotros, porque en el momento en que estas 5 personas fallecieron en el sumergible, ellos no esperaban que eso iba a suceder. Pero así como murieron, así se van a despertar. Sus vidas han sido pesadas en las balanzas. Y ellos ni siquiera lo saben. Sus nombres fueron llamados en el juicio. Y van a ser comparados con la ley de Dios. Lo que hicieron en su vida es contra la ley de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar más? Ahora, en nuestro caso, analicemos esto. En este momento, ahora que estamos aquí, que es lo importante, y este es el mensaje. ¿Cómo estamos nosotros? Si yo pongo de un lado de la balanza con lo cual nosotros hemos de compararnos. ¿Y saben cuál es la regla con la cual se compara en la balanza nuestro carácter? Porque Dios pesa, amén, la ley de Dios. Si pongo entonces la ley de Dios a un lado y pongo mi vida al otro, ¿cómo estamos? Analicemos en este momento, ¿cómo estamos? Lo que leímos anteriormente, que David dijo que los hijos de los hombres son menos que nada comparados con su ley, cuando Él nos pesa. Y David no es, él entendía bastante. Y él mismo se considera que no es nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en nuestro caso, en nuestro favor? ¿Cómo nosotros podemos compararnos con la ley de Dios si ninguno de nosotros podemos guardarla? ¿Cuál es la diferencia? No podemos guardarla. Dale. Sí podemos guardarla. ¿Sí podemos? Con la ayuda de Dios. Nosotros mismos. Ah, ok. No, nosotros no. Entonces, Nosotros no hay nada. hay algo interesante que aquí que tenemos que ver. Por nuestra propia fuerza no podemos. ¿Cómo podemos entonces? Con la ayuda de Dios. Con el poder de Cristo. ¿Quién es el que nos justifica
delante de Dios en este momento? Cuando Dios te mira a ti, ¿a quién ve? A Jesús. A Jesús. El sacrificio que hizo por nosotros. Y Jesús es perfecto. Sí. Comparado con la ley, ¿cómo es Jesús? Igual. Él es la ley. Entonces, mientras Dios nos mire a través de Jesús, no hay problema. El problema está cuando Jesucristo se quita del medio. Cuando queremos ser como Caín. Pues escuchemos esto, porque cuando Jesucristo se quita del medio, que en Daniel capítulo 12 dice cuando se levantará Miguel, ya deja de interceder. Ese es el cierre del tiempo de gracia. Va a ser un tiempo donde se cierra la gracia colectivamente. Aunque ya entendimos, la gracia se puede cerrar para cada uno de nosotros en cualquier momento, cuando seamos llamados. Y en sí el punto es este. Jesús intercede en nuestro favor. Entonces, aquellos que mueren han pagado el pago del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Aquellos que mueren, ¿pagaron el pecado? No. No. ¿Por qué? Porque no hay juicio, si terminó allí, solo nosotros sabemos si el Señor los pesó dependiendo de su vida. No. Tal vez no me explico. Ajá. Si yo muero, ¿pagué la paga del pecado? No, ¿Por qué? porque no es así que se paga la paga del pecado. ¿No? ¿Cómo se paga? Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Ok. Pero Entonces- no es ese tipo de muerte. Pero si No. morimos perdido, pues si morimos en Cristo, ¿está bien? Porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Tenemos muerte No todos eterna, vamos a morir. tenemos muerte eterna o vida eterna. No todos vamos a morir. Un grupo va a quedar vivo hasta la Bueno, venida de Cristo. 144,000 no van a morir. Ok. Entonces, Pero después de ahí sí. si la paga del pecado es muerte, todos tienen que morir. Así. Eso. Ah, ¿de qué estamos hablando entonces? De la muerte. La muerte porque del es pecado. consecuencia del pecado. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué decía Pablo, cada día muero? Morir al yo. Todos tenemos que morir. A yo. Aún los que quedan vivos al final del tiempo tienen que morir. Exactamente. Pero ellos tienen que morir al yo, Mira, al deseo de la carne. Miren este versículo. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Perdón. Versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. La palabra del testimonio. ¿De dónde vino la sangre del cordero? De Cristo. Pero ¿qué es? Cristo se sacó la sangre y la dio. Al morir. Él murió por nosotros. Por eso la paga del pecado es muerte. Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos. Y es ese sacrificio el que nos da a nosotros la posibilidad de vida eterna. Amén. No nuestra muerte, como estamos entendiendo. Pero sí hemos de morir. Y miren lo que dice el siguiente. Y de la palabra, la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es nuestro testimonio? Nuestras vidas. Nuestro testimonio es nuestras vidas. Y continúa diciendo, y no menospreciaron sus vidas hasta... La muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no hemos de tener miedo a la muerte. Por ejemplo, ¿qué dijo Pablo anteriormente cuando estaba hablando acerca que nosotros no estábamos en oscuridad? Dice, nosotros no somos de la oscuridad, somos del día, para que ese día nos tome como tinieblas. Pero nos continuó diciendo al final que, ¿para qué? Aunque velemos o durmamos. Y está hablando alegóricamente acerca de, estamos vivos o moramos. Exacto. Nosotros no tenemos ningún tipo de, aunque no fuimos creados para morir, no tenemos por qué tener miedo a ser puestos a muerte. Y eso lo está diciendo de antemano, porque Jesús dijo que hemos de padecer persecución. Quiere decir que muchos de nosotros vamos a morir. Escuchemos, Daniel capítulo 11, vamos a Daniel capítulo 11 para que vean que esto no es nada nuevo. Versículo 33. Vamos a leer del 33 al 35 rápidamente para que podamos hablar. Y los sabios del pueblo, está hablando del tiempo futuro en la profecía de Daniel, instruirán a muchos, como estamos haciendo aquí en este momento,
y por algunos días caerán a espada y a fuego y cautividad y despojo. ¿Qué es lo que significa caer? El contexto de lo que está hablando. Caer a espada, ¿qué significa? Ser muerto. En su caída, en su muerte, serán ayudados por un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán, o sea que van a ser muertos. ¿Con qué propósito? Para ser ¿qué? Depurados, limpiados y emblanquecidos. O sea que Dios, a través de esa experiencia de que muchos han de morir, es para purificarlos, para hacerlos blancos, para poder salvarlos. Tenemos en el monte de la transfiguración, aparecieron dos personajes, uno a cada lado de Cristo, donde Pedro, Juan y Santiago vieron tuvieron esa experiencia. Uno era Elías y el otro era Moisés. ¿Qué significa Elías y Moisés? Los que murieron. Elías significa que los que no murieron. porque Elías fue trasladado sin ver la muerte en un carro de fuego. Y Elías también es tipo de los 144,000. Que no morirán. Moisés significa aquellos que Murieron. han de morir y han de ser resucitados. Moisés es el hombre más manso que existió en la tierra. El hombre que en toda su vida aguantó. Por 40 años. ¡Qué paciencia! Pero en el último momento de su vida, por algo aparentemente ante nuestros ojos insignificante, no se le permitió entrar a la Canaán terrenal, murió, pero Jesucristo lo resucitó, lo llevó a la Canaán celestial. Fue mejor. Pero él no sabía eso. Entonces, Claro. si esto es así, hemos de nosotros temer la muerte. Hemos de nosotros temer la persecución. No. Daniel capítulo 12, versículo 10. Habla acerca exactamente de lo mismo. Y es la misma profecía, y en este caso está hablando más específicamente. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Y esos entendidos es lo que habla en el capítulo 11, de que iban a caer y que iban a enseñar al pueblo la justicia. Pero los que iban a caer con el propósito de poder que puedan ser emblanquecidos, purificados y limpiados. Así que, mis hermanos, todos hemos de morir. Bueno, no, ¿y qué tal si nos toca formar parte de los 144? Vuelvo y repito, vamos a morir de alguna forma, Sí, sí. pero todos hemos de morir. No podemos llevar lo que tenemos allá. Correcto. Entonces, nos conviene en este momento someternos a Cristo. Amén. Amén. La hermana hablaba acerca de preparación, y es exactamente la preparación que necesitamos. Hemos de estar preparados para cuando estas cosas nos acontezcan. Hermanos, Daniel sabía lo que había sido escrito en la pared, antes de que fuera escrito. ¿Cómo Daniel sabía? Miren lo que dice Profetas y Reyes, y con esto concluimos. A menudo Daniel y sus compañeros repasaban estas y otras profecías similares que delineaban el propósito de Dios para su pueblo. Ahora, mientras el rápido curso de los eventos anunciaba la poderosa mano de Dios obrando entre las naciones, Daniel prestó especial atención a las promesas hechas a Israel. Su fe en la palabra profética lo llevó a entrar en las experiencias predichas por los escritores sagrados. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, el último tiempo. Muchas personas quisieron vivir en este tiempo. Así como muchas personas quisieron ver a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y ellos fueron bendecidos por eso. Pero no están en este tiempo. En el siguiente mensaje, porque esto tiene dos partes, vamos a hablar de cómo Jesucristo prometió que aquel
que venciere, y hace 4 promesas en el Apocalipsis. Una de ellas es: aquel que venciere daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Continúa la lectura. Daniel prestó especial atención a las promesas hechas a Israel. Su fe en la palabra profética lo llevó a entrar en las experiencias predichas por los escritores sagrados. Nosotros tenemos la oportunidad de entrar en esas experiencias predichas de lo que va a acontecer, incluyendo la persecución. Después, dice la palabra de Dios, de que se cumplan los 70 años en Babilonia, declaró el Señor: yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra hacia vosotros, haciéndoos volver. Y esto se encuentra en Jeremías capítulo 29. Ahora, es muy interesante, porque este versículo con el cual voy a concluir, que es una promesa, y todos la tomamos como una promesa, se usa mucho para que entendamos de que Dios tiene para nosotros un buen fin, un buen objetivo. Pero el contexto en el cual se dijo y se escribió era hacia el pueblo de Israel, que antes de que fuera llevado al cautiverio. O sea que Dios les estaba diciendo: ustedes van a ir al cautiverio, pero no se preocupen, yo los voy a traer. El Señor nos está diciendo hoy en día: ustedes van a pasar persecución, pero no se preocupen, yo los voy a estar con ustedes. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. Y de esto se trata la segunda parte, porque esto fue lo que hicieron anoche, ¿no? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Sí? O sea, no es solamente buscar, tenemos que hallarle. Y si tenemos que hallarle, indica que está perdido, o que no sabemos dónde está. Porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Jeremías 29, 10 al 13. Y el contexto, viene de Profetas y Reyes, en inglés, página 553. El mismo capítulo acerca de la caída de Babilonia. El Señor tiene todo determinado. Todo está hecho. Para Él no hay nada fuera de su plan. Está bajo su control. Hemos nosotros de confiar en Él. Amén. Solamente cuando nosotros leamos su palabra y entendamos su mensaje para nosotros y lo tomemos personal, como acabamos de ver, entonces podremos tener esa confianza que, a pesar de que nos pongan en una situación difícil, muchos de nosotros puede ser nuestras vidas, pero otros pueden ser nuestros hijos. Tal vez nosotros no tenemos miedo de que nuestras vidas se vayan, pero sí, nuestros hijos, ahí sí ya cambia la situación. Pero aún así, que Jesús Cristo dice: aquel que amare a padre y a madre, hijos e hijas, más que a mí, no es digno de mí. Pensemos en eso. Si ponen a nuestros hijos a muerte, ¿cuál es la diferencia? Sabemos que están salvos. Y sabemos que nosotros estamos salvos. Y sabemos que esto va a pasar. Sabemos que esto, va a acontecer, pero no solamente el acontecimiento, sino que ya se va a acabar. Tiene un fin. O sea que no tenemos que tener miedo absolutamente de nada, por las promesas que el Señor nos ha dado. Y ya se nos ha advertido y se nos ha avisado que hemos de pasar por ello. Pero hemos de prepararnos para que podamos vencer cuando seamos pesados en la balanza, no seamos hallados faltos. Gracias por su atención, mis hermanos. Oremos para concluir nuestro mensaje de hoy. Padre amado, te damos gracias por tu gran amor y tu cuidado. Perdona nuestros pecados y nuestra falta de fe. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti y a confiar en ti. A conocerte, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque esto es la vida eterna. Amén. Padre, permite que podamos ser santificados en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Acompáñanos a cada uno de nosotros, y que en este día sábado podamos permanecer en armonía con tu voluntad.
podamos darte honra y alabanza y gloria en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que pensemos, para que tu nombre sea glorificado. Te lo agradecemos, oh Padre, por escuchar nuestras peticiones mientras intercedes por nosotros en el trono, ante el trono de la gracia. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado.